¿Conoces esa sensación de cuando has estado tratando de resolver un misterio durante toda tu vida? ¿No? Bueno, el detective Anderson sí. Durante casi 30 años de trabajo para la policía, resolvió muchos acertijos, atrapó a cientos de ladrones y ayudó a salvar miles de vidas. Hay una gran cantidad de casos resueltos con éxito en su historial. A los 25 años, atrapó a un ladrón que se cambiaba la cara con cirugía plástica una vez al año. Cuando Anderson tenía 30 años, los presos comenzaron a escapar de las cárceles de todo el mundo. El detective resolvió con éxito este caso. A los 38 años, descubrió la base secreta de una orden prohibida en la boca de un volcán. A los 50, logró explicar las cosas más inexplicables del mundo. Pero había algo que no podía resolver. Eran dos misterios de los años 50, casos de aviones desaparecidos. Todos estos años, Anderson ha estado revisando los detalles de este rompecabezas. Desafortunadamente, era demasiado joven cuando comenzó esta historia. Todo lo que tenía era conjeturas y notas. Pero hoy, un pensamiento repentino le llegó. Por primera vez en muchos años, sintió que finalmente podía resolver el misterio. Pero para hacerlo, tuvo que sumergirse nuevamente en esta historia. Entonces, abrió el armario y sacó dos revistas viejas con artículos detallados sobre esos incidentes. El primero ocurrió en el verano de 1955. 1 de julio. El vuelo 914 de Pan Am estaba a punto de partir del aeropuerto de Nueva York con 61 personas a bordo. El modelo de avión era un Douglas DC-4. Se diferenciaba de los aviones modernos por tener hélices gigantes en lugar de turbinas. Entonces, todos los pasajeros se abrocharon los cinturones de seguridad. El avión comenzó a rodar por la pista, aceleró y despegó. Se fue alto en el cielo y fuera de la vista. Su destino era Florida. El tiempo de vuelo sería de 3 horas. Los servicios de control aéreo estaban observando el avión en su radar, cuando de repente, el Pan Am 914 desapareció. El operador trató de contactar al piloto, pero no recibió respuesta. Nueva York informó la situación a Florida. Dijeron que tampoco podían ver el avión. Por lo general, los pilotos notifican por radio si un avión se estrella o se mete en una tormenta, pero esta vez simplemente nada. Después de varios intentos fallidos de establecer la conexión, desplegaron operaciones de búsqueda a gran escala. La comunicación con el avión se interrumpió cuando sobrevolaba el Océano Atlántico. Por lo tanto, la compañía aérea tuvo que admitir que la aeronave se había estrellado contra el agua. Pero esta versión no tenía pruebas. Cuando los aviones caen de esa manera, los rescatistas encuentran escombros flotantes. Algunas partes de la cabina o del equipaje siempre salen a la superficie. Esta vez, los rescatistas no hallaron nada. El avión no transmitió ninguna señal de socorro y no dejó ningún rastro del accidente. Parecía que simplemente había desaparecido en el aire. La gente se olvidó de este desastre por 37 años, y entonces sucedió algo extraño. 1992, Venezuela, aeropuerto de Caracas. La torre de control recibió una señal sobre un avión desconocido que se acercaba. Era raro, porque no se suponía que debería estar allí. No había vuelos programados para esa hora. El avión estaba aterrizando. El controlador y el resto del personal del aeropuerto notaron que algo andaba mal. El avión parecía viejo, con enormes hélices en lugar de turbinas. Después de aterrizar, el piloto se comunicó con el aeropuerto. ¿Dónde estamos? El despachador le pidió que se identificara. Unos segundos después, recibió una respuesta. Somos el vuelo 914 de Pan Am. Partimos de Nueva York a Florida con una tripulación de 4 personas y 57 pasajeros a bordo. El controlador no sabía qué hacer. Él y el personal del aeropuerto comprendieron qué tipo de avión estaban mirando. ¿Qué hacía ese avión 37 años después y a casi 2.000 kilómetros de su destino? Después de unos segundos, el controlador sobresaltado encendió el micrófono y dijo: «Es el 9 de septiembre de 1992, ¿lo sabía?». Siguió una larga pausa. Entonces, el piloto respondió presa del pánico. «Oh, no. Jimmy, ¿dónde estamos? ¡No! ¡Aléjate! ¡Nos vamos ahora!». El personal del aeropuerto vio al piloto agitando las manos con horror a través del vidrio. Luego, encendió los motores y llevó el avión a la pista. El Pan Am 914 aumentó su velocidad y despegó. El controlador trató de detenerlo, pero el piloto no respondió. El avión desapareció en el cielo y nadie más ha oído hablar de él desde ese día. El detective Anderson terminó de leer el artículo, frunció el ceño y miró por la ventana.
Las gotas de lluvia golpeaban el cristal. La tormenta afuera representaba perfectamente lo que estaba sucediendo en su mente en ese momento. Parecía saber lo que le había pasado a ese avión. Todas las pistas estaban allí, justo frente a sus ojos. Pero para estar seguro, Anderson tuvo que pasar al siguiente caso. Era otro artículo, fechado en 1989. Ocurrió en 1954. El vuelo 513 de Santiago Airlines despegó del aeropuerto de Alemania Occidental. El avión debía aterrizar en Brasil en 18 horas. A bordo viajaban 88 pasajeros y 4 tripulantes. El avión se metió detrás de las nubes y desapareció de todos los radares. Los controladores de tráfico aéreo intentaron contactar a los pilotos, pero no recibieron respuesta. 18 horas después, llamaron al aeropuerto de Brasil. Allí no pudieron confirmar el aterrizaje de este avión y tampoco pudieron contactar a los pilotos. La operación de búsqueda duró varios meses, pero no encontraron nada. Al igual que en el caso del Pan Am 914, el avión desapareció del radar mientras volaba sobre el Océano Atlántico. 2 años después, finalizó el operativo de búsqueda y Santiago Airlines cesó sus actividades. 12 de octubre de 1989, los controladores de un aeropuerto de Brasil notaron un avión de pasajeros que apareció repentinamente en su radar. No respondió a las preguntas del personal y solo voló en círculo sobre la base aérea. Después de unos minutos, el avión aterrizó y nada. Nadie abrió la rampa. Los pasajeros no se bajaron. Los pilotos no respondieron. La aeronave estaba en perfectas condiciones. Uno de los controladores se dio cuenta de que se trataba del desaparecido vuelo 513 de Santiago Airlines, que se había dado por perdido durante 35 años. El personal del aeropuerto se acercó al avión y abrió las puertas. Lo que vieron allí los aterrorizó. La policía, el personal de aduanas, médicos, detectives y otros miembros del personal del aeropuerto se reunieron alrededor del avión. Nadie sabía qué hacer. No había ninguna persona viva a bordo que pudiera decir la verdad. El avión desapareció en 1954 y apareció 35 años después en perfecto estado sin ningún daño. Hasta el momento, nadie ha descubierto qué pasó. El detective Anderson notó que las historias eran muy similares. Pan Am 914 desapareció en 1955, Santiago Airlines 513 desapareció en 1954. La diferencia era de casi un año. Anderson se rascó la cabeza y notó otro pequeño detalle. Ambos aviones desaparecieron del radar en el momento en que sobrevolaban el Océano Atlántico. Hay muchos mitos sobre barcos fantasmas y fenómenos misteriosos relacionados con el Triángulo de las Bermudas. El detective Anderson conocía esas historias, pero estos 2 aviones perdidos lo desconcertaron. Miró 2 artículos y entendió todo. Exactamente, la solución estaba allí, justo frente a sus ojos. Ambas historias fueron escritas en el mismo periódico. No había un controlador que se comunicara con los aviones. No se sabía nada de los pasajeros. Ningún periódico, excepto este, publicó noticias sobre estos aviones desaparecidos. Parecía que simplemente tomaron la misma historia y cambiaron las fechas, las ubicaciones y el nombre de los vuelos. Sí, el caso fue resuelto. Todo era falso. La lluvia paró. El detective Anderson miró por la ventana y escuchó el sonido de un tren que pasaba. Recordó otra historia extraña y falsa. Una historia sobre un tren fantasma. Ocurrió en Italia en 1911. 100 pasajeros abordaron el tren de la compañía ferroviaria Zanetti. Atravesó la pintoresca zona montañosa, entró en un túnel y desapareció. Nadie más vio el tren desde entonces. Todos los pasajeros se perdieron, pero no por mucho tiempo. Aparecieron en el pasado. Había registros con fecha de 1845. Un médico desconocido de la Ciudad de México escribió sobre un centenar de italianos que aparecieron en la ciudad de la nada. Todos estaban vestidos de forma extraña y hablaban de un tren misterioso. Esta fue una historia completamente inventada. No había pruebas ni registros sobre este tren ni de las personas que viajaron al pasado. Un fuerte sonido interrumpió sus pensamientos. El detective Anderson tomó el teléfono. Estaba escuchando en silencio a la persona que estaba al otro lado de la línea. Un minuto después respondió, «Sí». El detective colgó el teléfono. Era un nuevo misterio para él. En el desierto del Sahara, los lugareños notaron un enorme barco perdido en el Pacífico Sur hacia 27 años. No había tripulación a bordo, ni carga, ni banderas.
Nadie sabía cómo había aparecido entre la arena, pero se formó barro a su alrededor debido a la humedad. Parecía que el barco acababa de teletransportarse allí desde el agua. ¡Perfecto! No hay falsificaciones esta vez. El detective Anderson se puso el sombrero y salió de la oficina. Pero esta historia será para otro video.